Buenas, buenas, gurizada. Hoy vamos a empezar a trabajar con lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es el lenguaje que utiliza una rama de la matemática denominada álgebra. Ustedes de a poco van a ir internalizándose en esta rama, aprendiendo cada vez más, y hoy va a ser el punto de partida. Entonces, ¿cómo se representan cada una de estas diferentes expresiones según el lenguaje algebraico? Bien, un número, que es lo mismo que decir un número cualquiera, se va a representar con letras, como ser la A, por ejemplo, o la D, o la X, o la Y, o la M, o la N, no importa. ¿Tá? Una letra cualquiera va a representar a un número cualquiera. ¿Cómo se representa la suma de dos números? Y bueno, sabemos que un número cualquiera puede ser la A. Y la suma de dos números puede ser A más B. Ahí tenemos entonces la representación de la suma de dos números. A más B representa entonces, como dijimos, la suma de dos números cualesquiera. La diferencia o resta, diferencia recuerden que es lo mismo que resta, ¿verdad? La diferencia o resta de dos números. Bueno, ahí directamente podemos plantear entre dos números cualesquiera la resta, ahí estaría representada la resta de dos números o la diferencia de dos números cualesquiera. El cociente o división, recuerden, cociente es lo mismo que división, de dos números. Bueno, podría ser A sobre B, o lo mismo, X sobre Y, o M sobre N. Es lo mismo, cualquiera de estas expresiones estarían representando el cociente o división de dos números. El producto, recuerden que producto y multiplicación son exactamente la misma cuestión. El producto o multiplicación de dos números. Bueno, dos números cualesquiera, ¿cuáles serían? A y B, por ejemplo. El producto de esos dos números podría ser A por B, que se puede plantear, o con un puntito, ¿sí? O con el signo de por, que ustedes ya conocen, o simplemente poniendo la letra una a continuación de la otra. Si tenemos dos letras juntas y no hay nada en el medio, sabemos que se están multiplicando. Eso es lo que vamos a trabajar en el álgebra, ¿tá? Cada vez que se presenten dos letras juntas, sabemos que se están multiplicando. Presenta ahora el doble de un número. Para el doble de un número, si pensamos por ejemplo en el doble de 15, pensaremos en el 30. Si pensamos en el doble de 14, pensaremos en el 28. El doble de 3, pensaremos en el 6. El doble de 100, pensaremos en el 200. En todos los casos pensamos en una multiplicación del 2 por el número. Y ese número, ya sabemos que en el álgebra vamos a trabajar con la letra A, o la B, o la C, o la X, o la Y, no importa. O un alfa también, ¿no? Podemos trabajar con letras del alfabeto griego. El triple de un número. El triple de 10, ustedes estarán pensando en 30, y el triple de 3 es 9, y el triple de 40 es 120. ¿Qué es lo que hacen? 3 multiplicado por la letrita, el cuadrado de un número. El cuadrado de un número. Sabemos que si pensamos en el cuadrado de 5, ¿qué van a ser? 5 al cuadrado que da 25. Si pensamos en el cuadrado de 3, es 3 al cuadrado que da 9. Si pensamos en el cuadrado de 8, es 8 al cuadrado que es 64. Entonces, en cuadrado de un número cualquiera, sabemos que un número cualquiera en el álgebra es x, o a, o b, o lo que dijimos, x al cuadrado. Y seguimos con estos otros. La mitad de un número. Sabemos que un número cualquiera es x, o y, o a, o b, o c, como quieran. Pero tengo que pensar en la mitad. La mitad de un número cualquiera es ese número dividido 2. La tercera parte de un número. Podemos trabajar con la x nuevamente, pero es la tercera parte en este caso y no la mitad. La tercera parte es dividido 3. La mitad de la diferencia de dos números. Pensemos, la diferencia de dos números sería a menos b, por ejemplo, ¿no? Y la mitad de esta diferencia es esa resta sobre 2. La tercera parte de la suma de dos números. La tercera parte de la suma de dos números. La suma de dos números podría ser a más b. La tercera parte de esa suma sería esa suma, pero sobre 3. La quinta parte del producto de dos números. Pensemos, el producto de dos números
es X por Y, o A por B, o M por N. Y pienso ahora en la quinta parte de ese producto. La quinta parte sería sobre 5. La mitad de la suma de 3 números. Ahora estoy pensando en 3 números, así que tengo que pensar en la suma de 3 números. Podrían ser A más B más C, o X más Y más Z. Y tengo que pensar en la mitad. Por lo tanto, la vamos a dividir entre 2. La diferencia de los cubos de 2 números. Los cubos de 2 números. Y tengo que pensar en la diferencia de los cubos de esos 2 números. El cubo de un número es un número a la 3. El cubo de otro número sería otro número a la 3. Y la diferencia no es otra cosa que la resta, ¿verdad? La diferencia de los cubos de 2 números. Ahí tienen la diferencia de los cubos de 2 números. Bueno, muy bien muchachos. Aquí les dejo algunas tareas para que se pongan a prueba y sepan en qué lugar están con respecto al grado de conocimiento que han adquirido. Bueno, y con esto y más ejercicios de lenguaje algebraico nos vemos en próximos videos.